Bienvenidos a la primera microclase, Desarrollo histórico de las teorías que explican el origen de la vida. La biología es la ciencia que estudia la vida. La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. La palabra biología como tal se forma de las raíces griegas, bios, que significa vida, y logía, que significa ciencia o estudio. Uno de los objetivos fundamentales de la biología es establecer las leyes que rigen la vida de los organismos, es decir, abarca el estudio y planteamientos del origen de la vida y su evolución a lo largo de nuestra existencia. Ahora bien, la biología abarca el estudio y planteamientos del origen de la vida a través de los planteamientos de teorías. Una teoría es algo que puede no estar completamente demostrado, es decir, son hipótesis probadas, bien fundamentadas sobre un tema que están basadas en conocimientos, basadas en un conjunto de saberes, de experiencias, de sensaciones y de reflexiones, pero que no son una ley. Es decir, es algo que no se cumple a cabalidad. Las teorías se basan tanto en conocimiento vulgar como conocimiento científico. Pero, ¿qué es el conocimiento vulgar y científico? Si hablamos de conocimiento, se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y al aprendizaje. Hablar de conocimiento vulgar implica ese conocimiento que está basado en la tradición o en nuestras experiencias y está basado en información fundamentada en nuestras opiniones, a diferencia de hablar de conocimiento científico, que es aquel que se obtiene a través de un proceso de desarrollo, de un proceso de investigación y se basa en experiencias verificables utilizando conceptos y razonamiento. El origen de la vida se ha planteado a través de diferentes teorías, unas de ellas basadas en interpretaciones sobrenaturales, es decir, el conocimiento vulgar, y otras basadas en interpretaciones científicas, es decir, el conocimiento científico. Estas teorías, en su mayoría, plantean que la vida se originó después del Big Bang, después de la gran explosión, es decir, después del origen del universo. El Big Bang es el momento que dio origen al universo en el que vivimos. Sin el Big Bang no podrían existir las galaxias ni las estrellas y tampoco los átomos que los componen. Todo esto se creó en este momento inicial. Según esta teoría, la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad que en un momento dado explotó y se expandió en todas las direcciones, creando lo que conocemos como nuestro universo, lo que incluye también el espacio y el tiempo. Después de la explosión, al tiempo que el universo se expandía, de la misma manera que se infla un globo ocupando todo un espacio, se enfrió lo suficiente y se formaron las primeras partículas subatómicas que se denominaron electrones. Ahora bien, volviendo a lo que son las teorías del origen de la vida y conociendo la vida como una casualidad esencial que permite evolucionar, adaptarse, desarrollarse y reproducirse, el origen de la vida puede ser explicado por interpretación sobrenatural y esta tendencia tiene explicaciones basadas en mitos como lo es la teoría de la generación espontánea o en religiones como es la teoría del creacionismo. Entonces, la teoría creacionista, esta habla que es un sistema de creencias que postula que el universo, la Tierra y la vida en la Tierra fueron deliberadamente creados por un ser inteligente. Hay diferentes versiones del creacionismo, pero hay dos escuelas principales que sobresalen, que son la fijista y la transformista. Para la teoría fijista, cada especie ya ha sido creada por Dios con formas y características propias que permanecen inalterables durante el tiempo. Sin embargo, para el creacionismo transformista, este admite que el ser superior creó unas especies primitivas o tipos que por evolución posterior y diversificación dieron lugar a demás especies que han existido y existen. La teoría de la generación espontánea planteada por Aristóteles. Esta teoría dice que todos los seres vivos se originaron de forma espontánea a partir del lodo, la basura, la ropa vieja. Es decir, la vida aparece por sí sola, en cualquier lugar, y era originada por algo que denominó él como principio activo. Es una teoría que carece de experimentación, solo se basó en observaciones. Hay otros aportes importantes en estas teorías, como fueron los de Jean-Baptiste Van Helmont y otros como el de Enigma.
Aquellas explicadas por interpretación científica se basan en hipótesis como lo son la parspermia, planteada por Arrhenius, nos explica que la vida tiene un origen extraterrestre, es decir, que proviene de otros planetas en forma de esporas, las cuales debieron soportar altas temperaturas. Otras como la biogénesis plantea que la vida se originó a través de materia inorgánica por medio de reacciones químicas desarrolladas bajo condiciones ideales. Así, la biogénesis es el concepto actualizado de la generación espontánea que ha tratado de encontrar explicaciones científicas para el surgimiento de la vida. De este modo, las teorías de origen de la vida que surgieron tomaron el concepto de abiogénesis, pero rechazaron la generación espontánea debido a su carácter mítico y poco experimental. Aquí resalto la teoría de Oparin y Haldane, que plantearon conceptos preliminares para explicar lo que es el origen de la vida a través de la biogénesis. La teoría de Oparin y Haldane, en esencia, se basa en las condiciones de la Tierra primitiva, en la capacidad de interacción de los compuestos químicos que dan lugar a compuestos más complejos y en la evolución gradual de la materia inorgánica hasta formarse las primeras células. Haldane denominó sopa primitiva al conjunto de compuestos químicos contenidos en los mares primigenios o primitivos. Ahora, la biogénesis establece que los seres vivos provienen de otros seres vivos preexistentes. En este caso, Pasteur formuló esta hipótesis. Pasteur colocó caldo de res en varios recipientes y los hirvió. Al hervirlos, esteriliza el caldo. Un día o dos más tarde, los recipientes que habían permanecido cerrados no tenían microorganismos. En cambio, aquellos que se abrieron y dejaron enfriar y luego se taparon, sí tenían. Es decir, una vez esterilizado el caldo, no crecían microorganismos. Entonces, para finalizar, les dejo este pequeño esquema de cómo se ha explicado el origen de la vida, resumido con todas las teorías, tanto de interpretación sobrenatural como de interpretación científica.